todos y bienvenidos a nuestra cuarta edición de nuestro podcast Energía que Conecta. Hoy tenemos la fortuna de contar en escenario con un invitado muy especial que es Amílcar Acosta. Amílcar, muy buenas tardes. Qué rico tenerte por acá con nosotros. Muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Muy complacido en compartir este espacio con ustedes. Pues para nosotros es una dicha tenerte porque hoy sí que vamos a hablar de temas que interesan a nuestra audiencia. Para todos, Amílcar Acosta, que hoy nos acompaña, es exministro de Minas y Energía de Colombia, además de tener más de 50 años como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Así que, Amílcar, para nosotros es un placer tenerte aquí. Y bueno, también nos acompaña Jota, que ya ustedes lo conocen de anteriores podcasts, Jota, nuestro vicepresidente de grandes clientes. Pues a los dos hoy les voy a poner una conversación importante y creo que es de interés para todos. Las cosas están cambiando a favor del gas natural en Colombia y esto es bien interesante que lo hablemos hoy, sobre todo para todo el mercado de industriales en nuestro país y en las zonas de cobertura de Vanti. Y Amílcar, quisiera empezar contigo para preguntarte cómo estás viendo, digamos que la energía eléctrica. Arranquemos por ahí y sobre todo en medio de un contexto en donde el fenómeno del Niño está, digamos que trayendo tantas variaciones a la realidad que teníamos unos meses atrás. Bueno, sí, el gas es absolutamente indispensable en esta fase en la que estamos de la transición energética. Lo ha dicho la Agencia Internacional de Energía, que el gas natural es el energético puente de la transición, tanto más ahora que con la irrupción en escena de la inteligencia artificial con sus centros de datos, la demanda por energía está incrementándose de una manera desproporcionada. El incremento es exponencial y en esas circunstancias se requiere más energías, no solamente las renovables, sino también las convencionales. Y en ese escenario, el gas natural tiene una importancia fundamental, particularmente en el tema eléctrico. Sabemos que en Colombia tenemos una matriz que es predominantemente hídrica, pero las hidroeléctricas no están en capacidad de satisfacer toda la demanda nacional. Necesita contar con el respaldo del parque térmico de generación, y en Colombia más del 70% de ese parque térmico de generación opera con el gas como combustible. De manera que, además, las empresas que operan esas plantas de generación tienen contraídos unos compromisos a través del cargo por confiabilidad que les obliga a estar en disponibilidad en el momento en que el sistema interconectado nacional lo requiera. Y la única manera de ellos garantizar que van a poder cumplir con sus compromisos, tiene que tener la seguridad de contar con el combustible. De manera que el gas natural, la disponibilidad del gas natural es esencial para garantizar que ese respaldo opere, que ese respaldo funcione. Más ahora, cuando estamos advertidos de el advenimiento del fenómeno del Niño en el segundo semestre de este año. Recordemos que hace 2 años, en medio del fenómeno del Niño, el parque térmico de generación en Colombia llegó a satisfacer más del 40% de toda la demanda de energía del país. Y eso, lógicamente, implica una mayor demanda por gas natural que en las circunstancias en las que estamos en Colombia, en donde no tenemos suficientes volúmenes de producción, nos ha obligado a importarlo. Y eso lo estamos haciendo desde diciembre del año 2024. Así es. Yo quería preguntarle una cosa. Hay mucha información, iba a decir ruido, pero mucha información acerca de que este es un fenómeno del Niño fuerte. O sea, que no es algo mitigable, sino que viene algo fuerte. Ya en otras oportunidades se ha predicho un fenómeno del Niño fuerte que no llega, pero en concreto, con la situación actual, ¿estamos preparados para soportar este Niño como se plantea ahí en el escenario actual? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, hay una diferencia entre el último Niño, que estuvo a punto de llevarnos a un racionamiento
por semanas. Nos escapamos de un racionamiento porque llegaron las lluvias, no porque estuviéramos preparados. Pero en ese momento nosotros teníamos un superávit, por decirlo así, de capacidad de generación en oferta de energía en firme de un 5%. Esta vez tenemos un déficit de oferta de energía en firme del 3%. Y eso hace la diferencia entre lo que fue el Niño anterior y este que estamos esperando. Y ojalá que las proyecciones y previsiones que se están haciendo no se cumplan, porque se está hablando de un fenómeno del Niño que tendría una intensidad mayor a la que hemos tenido en los últimos 140 años. Eso realmente pondría a prueba la capacidad del sistema interconectado nacional para poder responder. Y en mi concepto, no estamos preparados para enfrentar ese fenómeno. Creo que planteas algo interesante y es de pronto hacer comparaciones de un momento del tiempo con otro no es tan correcto porque uno no entiende qué pasaba en un escenario o en el otro, pero poniendo sobre la mesa una expectativa, porque realmente no lo podemos asegurar, pero la expectativa es, bueno, SPEC ya estará con su capacidad incremental. Puerto Bahía de Ecopetrol, que es una iniciativa de importación, ya debería estar para el primer trimestre del año entrante y entraría el proyecto de importación de Buenaventura. ¿Nos agarra mejor parado el hecho de que existan esos proyectos? Desde luego. Es que si no hubiera sido por la regasificadora que está en Barú, Cartagena, la SPEC, que entre otras cosas fue posible gracias a mi gestión como ministro, que le dimos vía libre a través de la CREC, mediante las normas regulatorias, para que esa regasificadora se instalara y empezó a operar desde el año 2016. Desde entonces hemos venido importando gas al país a través de esa regasificadora. ¿Y quiénes fueron los que montaron esa regasificadora? El llamado Grupo Térmico de la Costa. ¿Y por qué? Volvemos al tema del cargo por confiabilidad. Como ellos tenían el compromiso de garantizar, estar a punto y poder responder en el momento en que se requiriera la energía, ellos tenían que asegurarse de disponer del combustible. Y eso fue lo que motivó en su momento el montaje de esta planta, que comenzó con 400 millones de pies cúbicos diarios de capacidad, pero que en los últimos años se han hecho unas expansiones que son las que han hecho posible que en momentos en que ya se dio un déficit que llevó a la necesidad de importar gas para satisfacer la demanda esencial, pues se pudo disponer de ese margen de maniobra que teníamos allí. Pero como los requerimientos van a ser cada vez mayores, porque la producción viene a la baja, el consumo en cambio va al alza, se van a requerir mayores capacidades de regasificación en el país y afortunadamente esos pasos ya se han dado. De un momento en que todos nos mirábamos a ver qué iba a pasar con esa capacidad de regasificación, en estos momentos hay en marcha 14 proyectos de regasificación. Desde luego el que va más adelantado es el del Pacífico, que contrató Ecopetrol para montarlo en Buga, para montar esa regasificadora en Buga, pero ya hay otros proyectos en marcha que le dan la seguridad tanto al sector térmico como al sector industrial de que no lo vamos a dejar colgados de la brocha. De acuerdo. Ahí yo quisiera hacer una claridad. Mucho hemos hablado, mucho ha sido la angustia en torno a esos proyectos estratégicos que llevan más de 10 años en atraso. ¿Cuál es la perspectiva hoy? O sea, ¿cómo evolucionan y cuál es el mensaje sobre esos proyectos que han estado por mucho tiempo atrasados? Bueno, realmente nosotros tenemos un atraso considerable, tanto en capacidad de generación eléctrica como en transmisión. En promedio, en los últimos años, han venido entrando entre el 15 y el 20% de la capacidad que se preveía que debía haber entrado. Este rezago, este freno que han tenido la ejecución de estos proyectos son los que nos tienen al límite
y tienen al sistema interconectado nacional en el más alto grado de estrés. De manera que ahora que se viene un nuevo gobierno, el mayor reto que va a tener cualquiera que sea el presidente elegido es poder destrabar esos proyectos. Y lo que se predica con relación al sistema eléctrico, se predica también con relación al gas natural, porque el gas natural requiere también repotenciarlo, por decirlo así, la capacidad de transporte y la articulación que permita que nosotros no sigamos teniendo en Colombia un mercado segmentado del gas natural y de esta manera poder aprovechar las ventajas que ofrece tener un sistema integrado que nos permita tener un solo mercado y no un mercado segmentado. O sea, hablando de crisis perfecta, estamos diciendo generación, ahí no estamos del todo cómodos. Yo tenía una estadística que decía que Colombia per cápita tiene 300 vatios por persona y el promedio de Latinoamérica es como 1.400. Sí, sí. O sea, estamos Colombia lejos. consume muy poca energía, lo que no habla bien de Colombia. Y hablando de energía, solamente el 17% de la energía que se consume en Colombia es electricidad. De acuerdo. Entonces, generación nos falta. Transmisión, atrasados en Sí. transmisión, y de pronto eso no es nada bueno porque no puede destornudar ningún sistema. Así es. ¿Sí? Distribución eléctrica, ¿cómo está ese segmento energético en la actualidad? Bueno, el segmento de la distribución y comercialización está pasando por una falla protuberante en este momento, no propiamente por atraso de proyectos de distribución, de redes de distribución, sino fundamentalmente están atravesando una situación crítica desde el punto de vista financiero, al punto que los organismos de control, tanto la Procuraduría como la Contraloría General de la Nación, le han llamado la atención al gobierno nacional en el sentido de que estamos a portas de tener un apagón financiero. El caso más patético es el de la empresa Aire, que lleva 18 meses de intervención, pero que hoy, 18 meses después, no está mejor que cuando estuvo peor. En este momento, las pérdidas que está teniendo Aire sobrepasa el 30%, 5 puntos porcentuales más que antes de la intervención. Además de esto, tiene unas deudas que sobrepasan los 3.8 billones de pesos, de los cuales más de 2 billones se lo adeudan a las empresas generadoras que son las que le venden la energía. Pero obviamente estas empresas generadoras también tienen sus proveedores, también tienen sus costos operativos, entre otras cosas, el gas con el que operan lo tienen que pagar en efectivo. Y si ese efectivo no llega, hay un riesgo, y lo han advertido los organismos de control, de que se produzca un efecto dominó que comprometa la prestación del servicio de la manera como lo establece la ley, con eficiencia, con calidad y sobre todo con continuidad. Ahí tenemos otro atraso. Ya dimos el salto eléctrico a gas y ya empezaste por decir, oiga, el sistema de transporte también necesita una reconfiguración. De acuerdo. Una reconfiguración que era obvia porque se diseñaron los sistemas de transporte de una fuente hacia un mercado. Y ahora las fuentes cambiaron de ubicación, los mercados Así siguen. es. Entonces toca adaptarlo. Así es. ¿Nos falla la planeación o nos falla la ejecución? Yo creo que las dos cosas. Desafortunadamente, en este país no tenemos una política de Estado que deberíamos tener. Y aquí en Colombia, el largo plazo son los 4 años del cuatrenio de los gobiernos. Y eso hace que no haya una continuidad en los proyectos y no miramos más allá de nuestras narices. Y nos sorprenden situaciones como las que se están presentando en este momento, porque cuando estamos hablando de estos atrasos, no estamos hablando de atrasos de 2 y 3 años, o sea, que hay atrasos, por ejemplo, en las líneas de Chivor hacia Cundinamarca,
o el caso de otros proyectos de transmisión como la colectora que va desde La Guajira al interior del país, o de también otros proyectos similares a estos como Hidroituango. Son proyectos que tienen atrasos de 5, 10 y hasta de 15 años. Y si a eso le sumamos, Jota, tú hablabas de a veces se da la tormenta perfecta, y si a eso le sumamos la caída en la producción del crudo. Gravísimo, porque de todos es sabido que Colombia, aunque no es un país petrolero, es un país con petróleo. Y desafortunadamente las reservas con las que cuenta Colombia son unas reservas muy precarias. Reservas que no le garantizan un horizonte de autosuficiencia a Colombia más allá de 6 años. Y 6 años es periodo y medio de gobierno. Entonces, dicho esto, pues lógicamente en los últimos años, igual que ha sucedido con el gas natural, han venido cayendo las reservas, pero también ha venido cayendo la producción. Cuando yo me desempeñé como ministro, te estoy hablando año 2013, 2014, durante esos 2 años, tuvimos producción en Colombia de 1 millón de barriles. Hoy la producción de petróleo no supera los 750.000 barriles. Incluso esto está afectando también las exportaciones. El año pasado, por ejemplo, las exportaciones de petróleo de Colombia cayeron el 5%. Y lo que más preocupa es lo que se avisora de aquí para adelante. ¿Por qué? Porque es que la actividad exploratoria es fundamental para garantizar que se le van a incorporar barriles a las reservas. Y en eso estamos rezagados por una política que yo no he compartido, de la cual discrepo, que fue que el gobierno descartó la posibilidad de firmar nuevos contratos de exploración y de explotación en el país. Y las palabras tienen poder. Las cifras hablan por sí solo. Han bajado el número de taladros activos en Colombia, ha bajado el número de pozos perforados y la exploración de hidrocarburos es lo más parecido a un baloto. Y yo hasta ahora no he conocido al primero que se haya ganado el baloto sin comprarlo. Y aún hay mucho que conversar con Amílcar Acosta, así que haremos una pausa en esta primera parte y pronto volveremos con una segunda etapa para retomar la conversación. Y si quieren ver cómo convertimos nuestra visión en resultados, pueden consultar nuestro informe de gestión 2025 en este link. Nos vemos pronto.